¿Y por qué son distintos? Porque la suspensión de términos sustanciales de prescripción y caducidad únicamente la puede declarar por regla general el Congreso y pues en esta ocasión por la coyuntura el presidente a través de decretos con fuerza de ley. Y la suspensión de los términos procesales pues le compete en materia de administración de justicia específicamente al Consejo Superior de la Judicatura. Frente a la suspensión de la prescripción y de la caducidad, hemos dicho que desde un punto de vista sí se puede decir, se puede concluir que están suspendidos los términos de prescripción y de caducidad de acuerdo al decreto 491, lo que se refuerza con el inciso final del artículo 2530 del Código Civil, según el cual no se le puede exigir a nadie que demande cuando está en imposibilidad física de hacerlo, como en estos momentos. Y de otro lado, frente al campo netamente procesal, redondeemos la idea de que, en mi criterio, no están suspendidos los procesos. Lo que está suspendido es los términos procesales y eso es bien distinto. De manera que, como el proceso no está suspendido, debe continuar andando y en esa medida el juez debe seguirlo impulsando cuando le resulte menester y cuando sea posible. Pues habrá eventos en los que no sea posible, pues cuando no lo sea, simplemente no se da ya. Pero cuando sí lo sea, debe continuar haciéndolo a través de las herramientas tecnológicas que tenga implementadas en su despacho y aquellas sobre las cuales el mismo código permite, como por ejemplo la firma electrónica y la notificación por estados electrónicos, que repito, el fundamento es el parágrafo primero del 295. De esa manera, entonces, nos quedan tres preguntas. De un lado, si es cierto que se pueden proferir providencias, ¿cómo se garantiza su notificación? Pues ya hemos dicho que a través de los estados electrónicos que los secretarios de cada despacho deben hacer de acuerdo a los recursos técnicos que tengan. Fíjense en que eso no es imposible, por tan posible es que eso se ha venido haciendo hoy día en materia de acciones de tutela, pues una estrategia similar creo que se puede implementar para la notificación de las providencias en los procesos, porque lo ideal es no paralizarlos, porque no hay norma ni reglamentación administrativa que suspenda los procesos, de modo que a pesar de la coyuntura hay que continuarlos. El segundo interrogante que nos queda de esta posición es cómo se accede físicamente a los expedientes, que también es un tema que nos preocupa. Pues hemos dicho, hoy día sí tenemos escaneados, tenemos digitalizados las piezas procesales, pues esa es una muy buena forma de acceder a ellas para poder de alguna forma seguirlo rituando desde la casa y para hacer efectivo el teletrabajo. Y finalmente, ¿qué sucede? Porque listo, ¿qué sucede con aquellas personas que aún cuando se permita seguir actuando en el proceso no puedan hacerlo, estén en imposibilidad de hacerlo? Porque, por ejemplo, esto suceda, superada esta circunstancia, yo creo que la solución sería, si estamos frente a un tema de que no se garantizó efectivamente los alegatos de conclusión, ni que se garantizó el tema de interponer recursos de apelación y demás, pues el solicitante, la parte, tendrá la opción de invocar la nulidad de esa actuación como lo dispone el numeral sexto del artículo 133. Y si se trata de una actuación distinta a esas dos que no pudo ejercer porque, por ejemplo, no tenía internet en este aislamiento, pues entonces lo que tendrá es que ponerle de manifiesto esa circunstancia al respectivo juez para que la valore y determine si de verdad eso fue una imposibilidad absoluta o no. Y eventualmente, y solo en caso remoto, si el juez persiste en que la persona, a pesar de su imposibilidad, debió acudir al proceso en forma electrónica, pues yo creo que a esa persona le quedaría como última ratio la acción de tutela si es que considera que se le vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia. En fin, hay que hacer uso de las tecnologías y eso impone una colaboración armónica tanto de las partes de los abogados como de los servidores judiciales y presumir de todas maneras la buena fe en esa interconexión para que de alguna forma, a partir de las herramientas que se tengan de lado y lado, confiemos en la... Ariana, si gustas, entonces le damos paso a las preguntas. Listo, entonces, Ya, yo no sé qué es lo que permítanme un momento, por favor, silencien sus micrófonos, por favor. Les agradezco, solamente van a contestar las preguntas primero del chat y ya proseguimos a las demás, por favor.
Entonces, ya le confirmo, doctor Umberley, las preguntas. Comenzamos. Permítame porque hay bastante. Dice, ¿cómo está haciendo la Corte Suprema Sala Civil? En este momento, la Corte sacó un régimen adicional al que está rigiendo para los otros despachos y la sala plena se reunió y sacaron un acuerdo en el que por ahorita tienen suspendidas las acciones de tutelas, aunque se sigue trabajando en forma virtual. Permíteme y de un alguna momento. forma están notificando, se está implementando un sistema para, reanudado el 13 de abril, de alguna forma seguir tramitando y notificando providencias en forma electrónica, es lo que tengo entendido, pues habrá que esperar el 13 de abril a ver cómo se materializa esa idea. Listo. Por favor, estoy apagando un video, vuelve, me lo reactivan, por favor. Si lo apago es porque no podemos tener video. Por favor. El que está como administrador, por favor, que es que le apago el video, vuelve y lo reactiva. Permíteme en un momento y lo apago el video. Permítame. Listo. La segunda pregunta es la siguiente. Dice, ¿cómo opera el artículo 788 del Código de Comercio frente a la caducidad con lo del COVID-19 y la suspensión de términos? Esa es una norma especial que en materia mercantil De Colombia. rige exclusivamente para la caducidad. El artículo 788 es una norma especial que rige solamente para la caducidad de la acción. Eso dice casos de fuerza mayor o de imprevisión, queda suspendida la caducidad. De modo que, de hecho, esa es la norma que es una acción cambiaria, o sea, si no voy a ejecutar un pagaré, una letra de cambio, un título ejecutivo normal, son 431 para deducir que para... Listo, doctor. ¿Ahí ya me escuchan? Bueno. Permítame en un momento. Doctor, yo les he enviado una pregunta al grupo interno para que me colabores con esas preguntas que habíamos enviado al interno. Sí, listo. Una de esas preguntas es... ¿qué sucede si tenía que responder unas excepciones propuestas por la parte demandada? Pues si es un tema de excepciones, significa que necesariamente también es un tema de términos y obviamente todo lo que tenga que ver con los términos de una parte o de la otra, pues están suspendidos por Ministerio del Acuerdo del Consejo Superior. De modo que cualquier actuación que implique términos, pues está suspendida. Las que no están suspendidas son las actuaciones que no implican términos, por ejemplo, la realización de una audiencia. Una audiencia porque se puede hacer en la medida en la que el despacho tenga los recursos tecnológicos en forma virtual y ella sí no estará suspendida. De modo que el juzgado, si lo estima pertinente, podrá realizarlo. Otra pregunta dice que, ¿qué sucede si a través del teletrabajo los expedientes que debemos tener en la casa son distintos de los que se tienen en el despacho? Me ocurrió en un juzgado de familia de X ciudad y yo hice una solicitud de información respecto a un proceso y la respuesta fue que los procesos no los tenían a la mano. Pues es obvio, el despacho es donde están seguramente todos los expedientes, entonces los jueces y empleados en sus casas no los tendrán todos. Cuando ellos no cuenten con todos los expedientes, a mi modo de ver, de una forma, repito, aplica una de las excepciones para que se puedan ir a buscar con las prevenciones y las medidas a las que haya lugar, pero si eso no es posible, yo creo que hay solicitudes con las que debemos confiar que la parte aporte las piezas que tenga necesarias para que el juez con base en ellas responda. ¿Qué significa? Creo que es posible que aunque no tengamos el expediente, hay casos, no en todos, pero habrán situaciones en las que el juez de todos modos
pueda resolver. Por ejemplo, si el juez no tiene el expediente a la mano, pero de las partes de común acuerdo le están pidiendo la terminación del proceso, yo creo que es posible que si las partes por ese medio electrónico al correo institucional que el juzgado ha habilitado le envía las piezas que son necesarias para resolver esa solicitud, el despacho no podrá sustraerse de resolverla sobre pretexto de que no tiene el expediente cuando la parte le ha arrimado las piezas que son necesarias para proferir el auto respectivo. Esas eran las que me habías enviado. Listo, profe. Ya sigo con las siguientes, sino que por favor les pido que me apaguen los micrófonos porque me toca estar, digamos que cada rato apagando. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa si alguien interpone y sustenta un recurso sin que se hayan reanudado los términos y si le dan trámite sí o no, se entenderá interpuesta en debida forma o por fuera de término? Pues en este momentico los términos están suspendidos. Eso, porque repito, eso sí es claro. O sea, no se puede decir que los términos no están suspendidos. Están suspendidos. La única forma de que los términos se reactiven en este momento sin que el Consejo Superior diga lo contrario, es decir, supongamos que el Consejo Superior el 13 de abril saque otro acuerdo diciendo se prorroga la suspensión de los términos, que es probable que lo haga, ¿cierto? Si ella prorroga la suspensión de términos, significa que de facto están suspendidos todos los términos, entre ellos para interponer todos los recursos. Ahorita decía, la única forma de que esa suspensión se levante, o sea, de que los términos se reactiven a pesar de que el Consejo Superior no haya dicho lo contrario, es que lo hagan las partes de común acuerdo, ¿sí? De manera que si una sola parte presenta un recurso hoy, cuando están suspendidos los términos, pues el término está suspendido. Reactivado el término, yo pienso que habrá que darle trámite al recurso porque no se puede decir que lo interpuso en forma extemporánea porque lo interpuso en el medio de la suspensión. Listo. La siguiente pregunta. Si se tiene un proceso ejecutivo en el cual se está haciendo efectivo un cobro de una letra de cambio, el proceso ya tiene medidas cautelares efectivas, es decir, ya embargaron bienes inmuebles y cuentas bancarias. ¿Qué pasa si debido al aislamiento preventivo obligatorio se deja de impulsar dicho proceso? Pues seguimos como estamos hoy. Si el juez coge en un proceso determinado, hayan o no hayan medidas cautelares, sea o no sea proceso ejecutivo, deja de impulsarlo porque entiende que el proceso está suspendido, lo que hay allí es una equivocación porque el proceso no está suspendido y debe continuar. Y ese debe continuar significa que habrán actuaciones que podrán realizarse, otras no. Por ejemplo, si ya en el supuesto en que se plantean hay medidas cautelares, fíjense en que naturalmente lo que seguirá a ser es la notificación del autodemandamiento de pago. Y la parte demandante, si está en posibilidad de enviar desde su casa por correo electrónico la citación para diligencia de notificación personal y posteriormente la notificación por aviso, fíjense en que son actuaciones que se pueden hacer aunque haya aislamiento preventivo y aunque haya suspensión de términos. Lo que sucede es que se notifica al demandado en este momento y solamente le empieza a correr el término de traslado para proponer excepciones una vez se le reanuden los términos por parte del Consejo Superior. Pero sí puede continuar el proceso. Por ejemplo, en el supuesto que plantean, el demandante podrá notificar al ejecutado si le es posible. Listo. Otro nuevo. Mi pregunta es, ¿qué pasa si mañana tengo un despacho comisario de desalojo con anterioridad se había programado? Pues todas las diligencias como secuestro, entrega, desalojos y demás, sí se debe entender que están suspendidas. ¿Y por qué están suspendidas? Porque ellas implican un desplazamiento. El juez no puede hacer un desalojo ni puede hacer un secuestro desde su casa. De modo que por virtud del aislamiento preventivo y obligatorio, debe entenderse que ese tipo específico de diligencias sí están suspendidas porque el juez no puede salir a secuestrar un inmueble porque no puede salir de su casa. Entonces, esas sí tendrán que entenderse que están suspendidas. La siguiente pregunta, doctor, es, ¿la suspensión de los términos aplica de igual manera para las personas que pueden adquirir el derecho de propiedad o de dominio sobre un bien por prescripción adquisitiva de dominio? Es que fíjense que en materia de prescripción, como hay dos tipos, todos sabemos que hay prescripción adquisitiva y hay prescripción extintiva, no puede dársele el mismo tratamiento.
Hablando de prescripción extintiva, pues opera la suspensión porque solo hay un tipo de prescripción, la extintiva, entonces se suspende por imposibilidad absoluta. A mí no me pueden obligar hoy a que demande, si hizo pena de extinguir mi derecho, si cuando yo voy a hacerlo el juzgado, por ejemplo, está cerrado y no está recibiendo la demanda. De modo que así funciona tratándose de la prescripción extintiva. Tratándose de la prescripción adquisitiva, el tema cambia un poco porque hay dos tipos de prescripciones, la prescripción ordinaria y la prescripción adquisitiva extraordinaria. En la prescripción adquisitiva ordinaria, o sea, para adquirir respectivo bien mueble o inmueble, ha de entenderse que está suspendida la prescripción. ¿Por qué? Por la imposibilidad física de la que hablábamos al principio. Tratándose de prescripción extraordinaria, creo que no se suspende ni siquiera por esta coyuntura especial, porque tradicionalmente se ha dicho que la prescripción adquisitiva extraordinaria no se suspende en ninguna circunstancia, incluida esta en la que nos encontramos. De modo que hay que diferenciar de qué tipo de prescripción se habla, si es adquisitiva o extintiva primero, y luego si es adquisitiva, si es ordinaria, porque ahí sí operará la suspensión, y si es extraordinaria en ella no. Listo, doctor. Si la suspensión de términos procesales fue decretada a través de un acto administrativo de carácter general emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, ¿cuál es el fundamento jurídico para que las partes puedan levantar tal suspensión decretada por una autoridad pública y, en consecuencia, no se generaría la causal de nulidad procesal consagrada en el numeral 3 del artículo 133 del Código General de Proceso? Lo primero que hay que decir aquí es que el Código General del Proceso, introdujo un principio, introdujo un postulado de ductilidad. ¿Qué significa? Que el Código General del Proceso le dio especial importancia al mutuo acuerdo, ¿sí? De modo que todo lo que se haga por regla general en un proceso civil de mutuo acuerdo es válido. Al punto que hoy también, por ejemplo, las partes pueden de mutuo acuerdo practicar pruebas. Y es más, si están de acuerdo, pueden aprovechar esta coyuntura para escuchar un testimonio, por ejemplo, ¿sí? Y no necesitan que esté el juez. Porque, repito, el Código General le dio plena validez y elevó a una categoría especial el mutuo acuerdo de las partes. De manera que, aunque haya una reglamentación de tipo administrativa que suspenda los términos, si las partes de común acuerdo en un proceso específico quieren levantar esa suspensión, creo que no hay ninguna consecuencia adversa. Por un lado, por el postulado del código, y por otro, porque el mismo artículo 119 del Código General del Proceso, en la medida en la que permite renunciar a los términos, también permite renunciar a la suspensión del Consejo Superior de la Judicatura. Y ese sería el fundamento jurídico, el 119 del Código General. Lo segundo, ¿qué sucede con las medidas cautelares pendientes por ingresar y resolver, como los embargos y la Oficina de Instrumentos Públicos no están funcionando y la parte manifiesta que el demandado se están insolventando? Lo que sucede es que para el tema de instrumentos públicos, de notarías y de otras entidades administrativas, pues no le podemos aplicar los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura porque ellas no están sujetas obviamente al gobierno del Consejo Superior porque tienen una reglamentación independiente, entonces habrá que revisarla para ver cómo están operando. Pero el tema es que en este momento las medidas cautelares para evitar la insolvencia, yo creo que de hecho eso es un gran ejemplo de que los jueces sí pueden resolverlas, aunque haya suspensión de términos. Porque fíjense que resolver una medida cautelar, por ejemplo, decretar el embargo hoy, no me supone a mí ningún término judicial, de modo que como el proceso está activo, yo sí puedo decretar el embargo. Cosa distinta es que él se pueda materializar sí o no porque está vigente, porque está abierta o no la Oficina de Instrumentos Públicos, pero yo pienso que el juez sí puede decretarlo, con independencia de que se pueda materializar o no, porque eso de todos modos ya le escapa de la órbita del juez. El juez cumple con decretar y entregar oficios. Pues ya lo que pase de ahí para allá, la verdad es que de alguna forma se sale de su órbita. La siguiente pregunta. La letra, digamos que mañana vence o prescribe si están en suspendidos los términos. Una vez cuando hay juzgados ese término de días suspendidos, ¿podemos volverlos a contar? Espero que me entiendan. El efecto de la suspensión, a diferencia de la interrupción, porque de hecho hay que diferenciar esos dos términos. Interrumpir significa que genera el recómputo del término, es decir, que una vez superada la circunstancia, se empieza desde cero. La suspensión, ¿sí? La suspensión, el efecto que genera por sí misma es que paraliza el tiempo que faltaba.
Y una vez superada la circunstancia, pues se reanuda ese tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si al 16 de marzo, cuando se suspendieron los términos, a mí me faltaban 5 meses para que prescribiera la ejecución de una letra de cambio, el día que se levante esa suspensión, es decir, supongamos que el 13 de abril el Consejo Superior diga, es que se levanta la suspensión, pues desde el 13 de abril me van a contar a mí, ¿qué? Los 5 meses que me faltaban, ni más ni menos. La siguiente pregunta. Se tenía audiencia para fallo el 3 de abril del presente. Lógicamente esa audiencia no se ha llevado a cabo por la situación. La pregunta es, y según lo entendido, ¿el juzgado puede fallar, pero los términos quedan suspendidos para elevar los recursos de reposición en subsidio de la apelación cuando se normalice o entren? Sí. En mi criterio, sí. En mi criterio hemos dicho que sí. O sea, si el juez puede dictar la sentencia, inclusive virtual, en el caso de que ya se haya programado audiencia, entonces puede hacer audiencia virtual, o inclusive puede hacerlo en forma escrita en los casos en los que le esté permitido fallar de manera escrita, puede dictar sentencia hoy, puede dictarla. Y el secretario también puede notificar electrónicamente esa providencia. Lo que sucede es que obviamente el término para impugnarla, pues en este caso no sería reposición porque no es susceptible de ella, pero si es pasible de apelación, el término para apelar esa providencia sí contará obviamente desde que se reanuden los términos. Listo. La siguiente pregunta es, el conferencista habla sobre el teletrabajo y que deberían tener los expedientes en las casas distintos despachos que estamos hablando Adriana, de qué un pena tema. que te interrumpa. Esa fue la que yo leí por el WhatsApp y ya la respondimos. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto, de pronto fue al principio. En el caso Exacto. que nos indica determinación de un proceso de mutuo acuerdo, ¿cómo se materializaría el oficio para el levantamiento de medidas cautelares? Y en caso de que el juez no tenga todo el expediente a la mano, ¿cómo prevé un embargo de remanentes? Listo. Allí, esa pregunta tiene dos elementos. Primero, de un lado, pues sencillo, hemos dicho, la parte de, si de común acuerdo la parte pide la terminación del proceso, pues tendrá que adjuntar, obviamente, por correo electrónico, la respectiva solicitud suscrita por ambas partes, ¿cierto? Suscrita por ambas partes y todos los elementos que sean necesarios para que el juez, en caso de no tener a la mano el expediente, pueda resolver esa solicitud de terminación. Eso por un lado. Y frente al tema de los remanentes, pues, ¿qué sucede? Fíjense que cuando se van a levantar medidas cautelares en un proceso ejecutivo, hay una norma especial del Código General que dice que cuando hay embargo de remanentes, se debe contar con la autorización también de ese otro acreedor. ¿Qué sucede? Que en este evento, si hay embargo de remanentes, pues las partes tendrán que ponerlo de presente y el juez tendrá que indagar sobre esa circunstancia porque no pudiera proceder en contra de esa norma legal que dice que aunque haya ejecutante y ejecutado y quieran terminar un proceso, si además hay embargo de remanentes, es necesario que para poderlo terminar se cuente con la anuencia del otro acreedor para no burlar precisamente sus remanentes. De manera que esa circunstancia debe quedar explícita, o bien porque las partes de entrada le dicen, señor juez, mire, de mutuo acuerdo le pedimos la terminación de este proceso ejecutivo y le decimos desde ya que no hay embargo de remanentes. O si las partes no dicen nada sobre los remanentes, el juez, antes de determinar si accede o no a esa terminación, pues tendrá que o revisar el expediente si lo tiene a la mano, o consultarle a las partes, requerir a las partes y preguntarles si los hay o no. Y en esa medida, repito, tenemos que confiar en la buena fe de las partes y de los apoderados, porque de alguna forma, si incurrimos en conductas de mala conducta, pues seguramente de allí se generarán responsabilidades. Entonces, habrá que ser muy cuidadoso con ese tipo de informaciones. Respecto al oficio, dice la misma pregunta anterior. Pues sencillo, de la misma forma como el secretario está obligado a notificar por estado electrónicamente esas providencias, pues por allí mismo creo que nada obsta para que expida los oficios respectivos. La otra. Dice, el juzgado me informó 2 días antes que estaba para programar fecha de remate de un bien inmueble. ¿El juez puede actuar 2 días antes de la cuarentena? Sí. Pues depende, allí habría que mirar. Fíjense que si es, por ejemplo, un remate, fíjense que es una diligencia que muy difícilmente podrá hacerse de manera virtual. Y por eso digo que habría que diferenciar porque no en todos los casos se puede. ¿Sí? En una audiencia inicial regulada en el artículo 371, sí, coordinamos con las partes y con los apoderados. Es perfectamente factible que se haga la audiencia virtual.
Pero cuando hablamos de un remate, como se involucra a postores, es decir, a terceros, pues no tenemos la certeza de garantizarle a todos esos terceros que quieran hacer postura la posibilidad de que concurran a la audiencia virtual. Entonces creo que el juez de alguna forma no pudiera hacer en estos momentos diligencias de remate porque pudiera lesionar derechos de terceros que quieran hacer postura. Ejemplo, si hoy un juez programa una diligencia de remate y alguno de ustedes está interesado en hacer postura y resulta que por X o Y motivo no se logró enterar de los datos de la audiencia virtual para ingresar, pues se quedó sin hacer postura, se quedó sin participar en la puja de ese inmueble y de alguna forma pues eso lesionó su derecho a participar en ella. Entonces, de alguna forma hay que diferenciar qué tipo de audiencias y qué tipo de diligencias para ver si se puede o no, que era lo mismo que decíamos ahorita frente a la pregunta del desalojo. Fíjense que el desalojo tampoco se puede hacer, pero una audiencia de instrucción y juzgamiento y de fallo probablemente sí. Entonces el juez tiene que valorar todas esas circunstancias particulares. La siguiente, ¿es discrecional entonces del juez o magistrado adelantar providencias en forma virtual o es un imperativo del Código General de Proceso? En realidad lo que yo estoy diciendo es la lectura a la que yo llego, es la conclusión a la que yo llego luego de leer los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura y leer el Código General. Y es que el proceso no está suspendido y no está suspendido porque no hay ninguna circunstancia legal, o sea, no hay ninguna circunstancia del 161, ni tampoco el Consejo Superior dijo que se suspendió el proceso. El Consejo Superior dijo que se suspendieron los términos. Luego, por eso deduzco que al estar suspendidos los términos, el proceso debe continuar en lo que no implique cómputo de términos, entre ellos audiencias. Que si es discrecional o no, pues eso de alguna forma dependerá de cómo se ha entendido. Y por eso arranqué diciendo, es que creo que hoy lo que se ha entendido a regla general es que los procesos están suspendidos, porque aunque estamos trabajando desde las casas, no se están notificando providencias. Y eso genera el impacto naipe de que cuando se llegue el día 1 de reactivación, entonces todo lo que se hizo se notifique y entonces, por ejemplo, vamos a tener un juzgado notificando 2.000 providencias, por hacer de alguna forma un ejemplo alarmante. Y eso va a crear una congestión, va a crear un colapso, porque entonces el abogado tendrá que recurrir, el juez a tramitar reposiciones, apelaciones, y precisamente para evitar ese efecto naipe es que propongo que de alguna forma empecemos desde ahora a reactivar algunas actuaciones que sí podamos hacer. Cosa que cuando se reanuden los términos solamente tengamos que hacer lo que estaba suspendido y no todo como hoy se está creyendo, creo yo, equivocadamente. Dice, creería que el juez en su fallo debe hacer alusión respecto de los términos suspendidos en los recursos e incluso cumplimiento del fallo. ¿Estoy equivocada? ¿Me pueden aclarar? Pues uno diría que si el juez hace más, o sea, que si el juez dice, fíjense, dicto sentencia y la notifico hoy, pero no se preocupen, no apelen porque, tranquilos, el término para apelar está suspendido. Si el juez hace esa advertencia, está perfecto, porque lo está poniendo de manifiesto, o sea, queda expreso. Pero si el juez no lo dice, yo creo que no pasa nada porque de todos modos allí opera, ante ese silencio del juez, se llena u opera el acuerdo del Consejo Superior que dice que el término para apelar esa sentencia sí estaba suspendido. De manera que yo tendré 3 días después de que se reanuden los términos para apelarla y el juez no me podrá decir que fue extemporánea, porque precisamente lo hice después de que se levantó la suspensión. Listo, doctor. Hasta aquí nos han llegado creo que todas las preguntas. Si por favor alguien tiene alguna pregunta adicional para que por favor nos quede claro el tema. Y si no, pues doctor Umberley, creo que están muy a gusto con la conferencia porque internamente nos han manifestado. De verdad le agradecemos por la invitación, por estar con nosotros, a ser parte de nuestro grupo de Alianza de Abogados y pues ojalá podamos contar en un futuro con usted. A ustedes, Adriana, y a todos, mucho gusto. Que Dios los bendiga. Bueno, gracias a todos por participar. La videoconferencia de doctor Umberley va a quedar grabada y se va a subir a nuestro canal, si nos lo autoriza que quede para... Autorizada. Listo, perfecto, para las personas que no escucharon. Muchas gracias a todos por participar. De verdad les agradecemos por parte de Alianza de Abogados, el doctor Alex, el doctor Edison, el doctor Andrés y quien les habla, Adriana Rincón. Nos estaremos viendo en próximas oportunidades. Muchas gracias para todos.
No sé si me escuchan todos los integrantes del grupo, algunos que estamos todavía. Sí. Cabe resaltar que muchas gracias al doctor Baloyes. Yo por mi parte diría que eminencia. Felicito a cada uno de ustedes que hicieron parte y para que noten que nosotros trabajamos para ustedes. Esto es algo serio, es un compromiso a favor de ustedes y esperemos respaldo en que sea el respaldo reflejado en el Face, en el YouTube. Apóyenos para ser cada vez más grandes. Mañana invito a una conferencia amigos de Alianza de Abogados. Hagamos acto de presencia. ¿Por qué? Lo que yo publiqué en el Face, dudas, preguntas, aclaraciones. Nosotros los administradores nos vamos a manifestar porque vamos a tomar otras directrices y lo hemos como tal debatido. Entonces es fundamental, por favor, todos mañana a las 3. Más tarde le enviamos el enlace o mañana por la mañana. Todos cordialmente que asistan. Es fundamental. Apóyennos, por favor. Esto es de ustedes. Muchas gracias. No sé si alguno de los administradores va a manifestar. El doctor Edison. Les agradecemos, como lo indicó el doctor Alex, los esperamos también mañana. La idea de nosotros hacer esas actividades es en pro de ustedes, para los participantes que están dentro de nuestro grupo y poder mejorar todas las estrategias para que de una u otra forma, ¿cierto? Alimentemos el conocimiento, hagamos actualización día a día y por eso estamos trabajando para ustedes. Le voy a dar la palabra al doctor Edison. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, prosiga, tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Edison Penca. Soy uno de los 4 administradores del grupo Alianza Abogados Colombia. Agradecer a todos los participantes por estar acá en presencia de la gran conferencia del doctor Baloyes. Me parece que muy amena. Invitarlos también para mañana a la conferencia de Alianza Abogados, y mañana vamos a transmitir importante información de acuerdo a las directrices que se van a manejar posteriormente. Entonces, por mi parte, agradecido por la puntualidad de ustedes y invitarlos nuevamente para mañana. Por favor, acudan a nuestro llamado. Feliz tarde para todos. ¿Aló? Doctor Alex. Sí, señor, los escucho. Bueno, yo quiero también dar las gracias a todo el grupo porque pienso que todo este proceso va por muy buen camino. Yo ya por la parte interna, yo ya he hablado mucho con el doctor